Dios Santo, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das para estar en tu casa. Y gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo, también gracias. Queremos que tú seas nuestro maestro, el instructor de nuestra alma y de nuestra vida. Espíritu Santo, nos sometemos bajo tu autoridad y bajo la autoridad de la palabra, y que nos instruyas lo que necesitamos aprender este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí en pantalla tienen el tema, los peligros del orgullo. ¿Okay? Vamos a ver aquí algunas cosas respecto a este asunto. Bien, había un abogado con cierta trayectoria que llevaba un caso y estaba seguro de que iba a ganar ese caso, ¿sí? Estaba segurísimo. Aparte de eso, pues traía una trayectoria, era una persona muy experimentada al asunto y estaba muy seguro que él iba a ganar ese caso. Estaba tan confiado que no se molestó en orar y confiárselo al Señor a ese asunto. Bien, estando en el tribunal, el juez le preguntó de algo que no tenía ni idea. El resultado fue una derrota humillante para este abogado y se quedó allí avergonzado, y avergonzado pidió ayuda a Dios, leyó el caso que el juez le había citado y escribió un dictamen más adelante diciendo que pensaba que la sentencia estaba equivocada y que habría de ser anulada en apelación, y finalmente pudo repetir el juicio y ganar el caso. Finalmente ganó el caso, pero se dio cuenta que cuando perdió ese caso, se dio cuenta que no había orado a Dios, ni le había pedido la ayuda a Dios. Él confió en su experiencia y dijo: siempre he ganado casos y siempre tengo la experiencia, y esta no va a hacer la diferencia. Entonces, cuando se presentó con esa actitud, fue su derrota, ¿sí? Fue su derrota, y allí pues lo llevó a la reflexión. Entonces este abogado buscó a Dios, y le rogó, le pidió perdón por su orgullo, por su altivez y su arrogancia y su independencia. Le pidió perdón y le pidió que le ayudara a ganar ese caso. Finalmente lo ganó. Entonces, cuando ganó ese caso, los otros abogados quedaron impresionados y le preguntaron y le dijeron: bueno, ¿y cómo lo hiciste si habías perdido? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que ganaste el caso y te dieron la oportunidad de que nuevamente entrar en juicio ese asunto? Y él dijo: simplemente es que la primera vez yo fallé, me presenté con mis propias habilidades y capacidades sin tomar en cuenta a Dios, pero ahora, la segunda vez que me presenté con Dios, Dios iba conmigo y por eso gané el caso. Y sobre este asunto aprendí una gran lección de que no podía hacer las cosas de manera independiente sin comentárselo a Dios y sin que Dios fuera con él. Esa fue la lección que él aprendió. Bien, nosotros como cristianos muchas ocasiones hacemos muchas cosas por nuestra propia cuenta, ¿sí? Por nuestra propia iniciativa o por nuestra propia experiencia. Y bueno, cuando no conocemos a Dios y no tenemos la experiencia con Dios, pues bueno, es normal, la gente actúa de esa forma. Pero ahora que conocemos a Dios, es importante, sumamente importante, que todos los días y todas las cosas que hacemos diariamente, necesitamos ir con Dios, presentarle el caso y decirle que nos ayude. Y van a ver la diferencia. Si usted lo hace, vas a ver la diferencia, cómo se mueve Dios y cómo Dios actúa, cómo va a actuar en tu vida. Inténtalo. Busca a Dios todos los días en la mañana, antes de salir a trabajar. Pídele la ayuda, pídele sabiduría, inteligencia, y ponle en sus manos
tus acciones, tus proyectos, tus metas o los asuntos que vas a realizar, y vas a ver que el Espíritu de Dios va a ayudarte y va a marcar una diferencia en tu vida. Ok, ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 20, todos esos versículos están en pantalla. Dice el versículo 16 de Proverbios, versículo 20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Leemos otra vez: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bien, es importante cuando dice aquí el entendido en la palabra, quiere decir que pues la hemos leído, la estamos leyendo con pasión, con necesidad. Lo estamos leyendo porque precisamente necesitamos la sabiduría de Dios. En la Biblia, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. ¿Usted quiere ser sabio en Dios? Aquí está. Léela, estúdielo. Deje que el Espíritu Santo escriba esa palabra en tu corazón y en tu mente, y eso te va a llevar a la sabiduría. Y luego dice que somos bienaventurados los que confiamos en Jehová. Entonces, ahí está la clave, ahí está la clave. Este abogado que estamos hablando, cada vez que se levantaba o cada vez que se presentaba en un caso como eso, siempre recordaba la lección que había aprendido, y antes de acudir, él doblaba sus rodillas, buscaba a Dios, renunciaba el orgullo y la autosuficiencia, y según su historia nunca volvió a cometer ese error y siempre ha ganado los casos. Bien, la palabra orgullo puede tener un buen sentido. Por ejemplo, hay ocasiones que hemos mencionado tal vez en más de una ocasión, y como alguien que dice: me siento orgulloso de mis hijos, me siento orgulloso de lo que hago, me siento orgulloso de... En algún momento esa palabra como que no tiene un mal sentido, pero la Biblia traza este asunto de una manera muy diferente, y en la Biblia nos enseña que el orgullo tiene connotaciones muy negativas, la cual es importante observarla, es importante estudiarla, es importante que no sucedan las cosas negativas en nosotros. Bien, en segundo libro de Reyes, el capítulo 14, ahí vamos a encontrar algunas personas del Antiguo Testamento que el orgullo los barrió y les hizo muchas cosas. Bien, el orgullo y la altivez siempre van a llevar a la autosuficiencia. Cuando la persona dice: es que yo todo lo puedo hacer, no necesito ayuda, no necesito que nadie me diga, yo lo puedo hacer. Entonces el orgullo y la altivez siempre van a llevar a la autosuficiencia. Y todo trabajo de liderazgo en cualquier nivel en la vida o en la sociedad siempre van a estar en una posición de poder, y allí es donde el orgullo se puede infiltrar, ¿ok? El orgullo es una tentación que sufre en particular cualquier persona que está en una posición de poder, ya sea que el poder provenga del estatus social, el éxito o la fama o la riqueza. Ahí es donde se mueve, pero no solamente ellos, sino que aún la gente que no está involucrada en esto. Vamos a ver allí en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, vamos a encontrar una historia, o vamos a ver algunas historias acerca de los reyes de Israel. Ahí tenemos en pantalla que la nación israelita en el tiempo de Salomón, recordemos que se conformaba por 12 tribus. 12 tribus componía la nación de Israel. Y cuando Salomón muere, después de su reinado, fallece, y su hijo
toma el trono, el reino se dividió en dos partes, ¿sí? En dos partes. La nación se dividió en dos partes. Y una de las partes se llamó el reino del norte, que se le llamó Israel, el reino de Israel. El reino del norte, que contaba con 10 tribus. Y el segundo es el reino del sur, que se conoció como el reino de Judá. Y ese reino solamente contaba con 2 tribus, ¿ok? 2 tribus y los otros 10 tribus. Entonces aparentemente pues un reino era más pequeño que el otro. Bueno, pues esos 2 reinos que reinaron o continuaron en el mapa de Israel, los reyes del norte se les conoció como personas o como reyes muy malvados, que no les interesó agradar a Dios ni obedecer a Dios, sino que se dieron rienda suelta a la desobediencia. Bien, por ejemplo, vamos a ver que en Israel rey tras rey hizo lo que ofendía al Señor. Capítulo 14, versículo 24, dice así, de esta forma, para tomar el contexto y vamos a ver quién es. El versículo 23 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Ok, ya sabemos quién es. Y reinó 41 años. El versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Se fijan? Estamos hablando de un rey de Israel, o más bien uno de los muchos reyes, y que siguieron ese estilo de vida. Y dice claramente: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así se registró, así, literal. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Avanzamos el capítulo 15, en el versículo 18, y vamos a encontrar algo similar, pero con otra persona. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, en todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Avanzamos al versículo 24 y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que lo hizo pecar a Israel. Y también vamos al versículo 28, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y se vuelve a repetir la misma frase. Estos reyes se refieren los reyes del norte o Israel. El reino del sur, que correspondía o conocido como Judá, con 2 tribus nada más, la Biblia registra que esos reyes, los reyes de Judá, fueron un poco más temerosos de Dios, más allegados a Dios, y que siempre vamos a encontrar que siempre hacen lo bueno. Capítulo 15, versículo 1 al 3. Ahí encontramos el dato. Dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, está hablando de los reyes del norte, como un punto de referencia, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Ok, ya aclaró el punto. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. ¿Se fija la diferencia? Aquellos que hacían lo malo ante los ojos de Jehová, y dice que hizo lo recto. Vamos al versículo 4. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, hasta allí. Aquí encontramos claramente, en comparación con los reyes del norte,
y los reyes del sur. Versículo 34 del mismo capítulo 15 dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Quiere decir que estas personas, o estos muchachos, estos señores, había un ejemplo que seguir, y dice que como hizo su padre. Es importante entonces el ejemplo de los padres. Es importante la modelación de los padres de los hijos, sumamente importante. Aquí lo vemos. Y ellos vieron cómo su padre caminó con Dios y ellos siguieron ese camino. Y los otros, los reyes del norte, cómo vieron a sus padres que se fueron, se descarriaron y hicieron lo mismo. Bueno, Azarías, uno de los reyes de Judá, que también es conocido como Uzías, es el mismo personaje. Azarías, conocido como Uzías, en el versículo 32 encontramos ese dato. Dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Bien. Ok, si vamos a Amós 1:1, lo pasamos ahí en pantalla. Alguien que me lea, por favor, que dice Amós 1:1. Ok, hay varios datos importantes. Encontramos a Amós como un profeta que profetizó en los tiempos de Uzías. Capítulo 6, versículo 1 de Isaías, vamos a encontrar algo parecido. Es nada más como una referencia de lo que estamos hablando. Isaías 6:1 dice, tal vez no dice Isaías 6:1, pero ahí tiene que decir, vamos a ver: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Uzías. Ahí ya cambia la historia. Ahora vamos, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Capítulo 26, segundo libro de Crónicas. Versículo 16 en adelante, dice así, la siguiente manera: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Bien, hasta ahí nada más. Ok, aquí encontramos en este pasaje de un rey que en su primera etapa de reinado tuvo fama. Su fama llegó hasta muy lejos de que era un rey que estaba gobernando bien, y esa fama, ese nivel de vida y de liderazgo, el orgullo no esperó no hacer nada con este hombre. El orgullo llegó a la vida, tocó a su puerta, y este hombre, sin darse cuenta,
estaba cayendo en las garras del orgullo. La fama lo llevó y lo volvió arrogante y quería hacer algo que no debería de hacer, porque un rey no tenía la responsabilidad y no podía quemar incienso ni tomar un incensario y entrar a la casa de Dios y hacer la función de un sacerdote. Y este rey, estando en la cumbre de la fama y el poder y la riqueza, se enorgulleció, se llenó su corazón de altivez y dijo: yo lo puedo hacer, si los sacerdotes lo pueden hacer, yo también puedo hacer eso, y yo quiero ofrecer a Dios un sacrificio y voy a llevar un incienso. Pero era contrario a su vida y a sus decisiones, porque a él no tenía la autorización para hacer ese deber. Y allí recibió una lección terrible, y esa lección fue que le brotó la lepra en su frente, y teniendo esa enfermedad ya no pudo estar dentro de su familia, ni dentro del palacio, ni cerca de las cosas de Dios, sino que fue aislado y murió aislado, lejos de su familia, lejos del gobierno, lejos de la sociedad, por haber hecho algo que no debía de ser. Y eso sucedió por el orgullo, por la altivez. Entonces, hermanos, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la autosuficiencia nos va a llevar a hacer cosas incorrectas que van en contra de nuestra propia persona, y tengamos mucho cuidado. Dios nos advierte a través de estas historias de la Biblia para que nosotros no caigamos en esas tentaciones del orgullo y sentirnos orgullosos. Ahora, vamos a ver ahí en Proverbios 16, vamos a adelantarnos en Proverbios 16 y vamos a encontrar aquí algunos pasos importantes de cómo librarnos de este mal y de este problema en nuestra vida. Ok, Dios quiere, hermanos, que aprendamos a caminar con humildad y con bondad, no con arrogancia y orgullo, porque el orgullo siempre precede al fracaso. El orgullo va delante de la destrucción. Cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Y lo encontramos ahí en Proverbios 16, 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿se fija? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto habla de la soberbia, del orgullo o la altivez. Y dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, antes de la caída es que precedió la soberbia. Y luego dice, en el versículo 18, antes de la caída, la altivez de espíritu. Es lo mismo, es el orgullo, la autosuficiencia. Entonces es importante, hermanos, que nosotros como cristianos o hijos de Dios tengamos mucho cuidado a este mal. Bien, en el versículo 19 del mismo capítulo 16 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice la Biblia que es mejor vivir humildes como las demás personas o los que consideramos que son pobres, que compartir el botín con los orgullosos. Hermanos, el orgullo siempre va a tocar los corazones, las mentes de las personas, sin importar su nivel social. No le importa, el orgullo no le importa si eres muy estudiado o no. El orgullo siempre va a estar allí presente. A veces la falta de poder es muy frustrante cuando pensamos que sabemos cómo hacer avanzar las cosas o hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Mismo el Señor Jesús fue el ejemplo modelo que debemos de seguir para no caer en este estilo de vida. Bien, ahora vamos a ver que lo contrario al orgullo, que es la humildad de espíritu. Y la humildad de espíritu o la humildad
la actitud humilde nos va a traer tres cosas importantes. Primero, nos trae prosperidad. En el capítulo 16 de Proverbios y versículo 20, dice así: el entendido en la palabra hallará el bien. Fíjese bien, el entendido en la palabra hallará el bien. Ese bien que dice ahí, relacionado con la humildad, es prosperidad de vida, prosperidad de paz, prosperidad de tranquilidad, prosperidad de bendición inclusive. Entonces hay que someter nuestra vida, y en los momentos que nos queremos sentir autosuficientes, decir calma, 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 no te puedes meter en ese asunto, cálmate. No puedes ser autosuficiente porque lo que has logrado, lo que has alcanzado o lo que piensas ser o tener es por alguien, y hay que reconocer de dónde viene eso. Y la otra cosa que trae la humildad es la felicidad. Ahí en el mismo versículo 16-20 de Proverbios dice, la segunda parte: y el que confía en Jehová es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz. En otras palabras, bienaventurado quiere decir muy feliz o muy dichoso, o una persona que goza de felicidad todo el tiempo. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Entonces dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Es decir, el que confía en Dios es porque no se confía en sí mismo. El que confía en Dios es porque no le hace caso a la soberbia, o no vive en la soberbia o en la altivez de espíritu, porque confía. Porque el que tiene orgullo, el que tiene altivez, no confía, no va a confiar ni en las personas y menos en Dios. ¿Recuerdan al abogado? Solamente recordemos de esa persona. Recordemos siempre, si no confiamos en Dios o no queremos confiar en Dios, quiere decir que estamos confiando en nuestra autosuficiencia o nuestro orgullo. Cada vez que tú dices no confío en Dios o no quiero confiar en Dios, es que quieres confiarte en ti mismo, y el orgullo está tocando tu vida. Pero aquí la Biblia dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Es decir, siempre va a tener una vida feliz. Siguiente, el tercero, trae sanidad. Traerá sanidad a tu vida. Versículo 27 de ese mismo capítulo de Proverbios. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Entonces los orgullosos, los arrogantes, siempre sus palabras es como si fueran fuego. A comparación, veamos el versículo 21, a comparación, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Bien, entonces la gente que es orgullosa, que es vanidosa y que va a hablar palabras y siempre va a pensar de que está arriba de todos, ¿sí? Y sin embargo, la persona humilde, no importando su cultura, no importando su carrera, su profesión, si es una persona humilde, siempre va a hablar cosas buenas de las personas. Nunca se toma la posición de que está arriba. Y no importa nuestro nivel, no importa a dónde Dios nos lleva, no importa, pero tenemos que mirar, no tenemos que mirar de arriba hacia abajo, ¿ok? Eso es lo que dice el versículo 21. Las palabras son amables y dice son como miel. En el versículo 24 leemos lo siguiente, dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Se fija la diferencia? El vocabulario, el tipo de la forma de hablar de un orgulloso y de un humilde. Preferimos ser humildes, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos Mateo 11:28
y allí nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Él nos marcó el paso y nos marcó las huellas a seguir respecto a este tema. Capítulo 11, versículo 29 de Mateo. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy manso. ¿Sí dice así allí en la pantalla? Que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. Y fíjense lo que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Parte de los judíos, cuando Jesús vino a Israel, parte de los judíos decían: es el Mesías que estamos esperando, es el Mesías que nos va a rescatar y nos va a librar de la mano de los romanos, el imperio romano que nos tiene allí ahorcados. Ya apareció el Mesías y nos va a defender y nos va a librar. Y estaban esperando, muchos judíos estaban esperando que Jesús se levantara en armas, que levantara un ejército para derrocar el imperio romano, y se dieron cuenta y no estaba actuando de esa forma. ¿Por qué? Porque Jesús era manso y humilde, y Él no iba a tomar las armas para derrocar a un gran imperio. Él tenía su forma de hacerlo, ¿ok? Jesús es nuestro modelo de humildad. Último, vamos a ver en Colosenses, y miren lo que dice el libro de Colosenses. Tremendo, importante. Capítulo 3, versículo 12 de Colosenses dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice vestíos. Y entre todo lo que menciona, dice vestíos de humildad. Vestíos de humildad, que es contrario al orgullo. ¿Se fija? Entonces, el orgullo y la humildad son como vestimenta, algo que se porta, algo que se carga y algo que alguien puede verlo. Es lo que dice aquí. Cuando tú te pones un vestido, una ropa, todo el mundo te ve y ve qué tipo de ropa traes. Entonces, quiere decir que una persona orgullosa, altiva, una persona vanidosa, una persona autosuficiente, quiere decir que lo podemos notar, cómo habla, cómo se comporta. Y también la persona que está vestida de humildad también se va a notar. Pregunta: ¿cómo quieres que la gente te vea? ¿Con qué tipo de vestido? ¿De orgullo y de altivez o de mansedumbre y de humildad? ¿Qué te gustaría? ¿Qué vestido quieres elegir este día? ¿Qué vestido quieres poner de todos los días? Y esto es bueno para ti y bueno para todos, mayormente para ti, porque eso va a marcar la diferencia a los demás y va a marcar tu vida con Dios. ¿Dices amén? Ok, les quiero pedir que se pongan de pie, por favor, y terminamos orando, pidiendo al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude. Todos no somos inmunes a este mal. En cualquier momento, el orgullo siempre va a tocar allí y se va a querer meter sigilosamente, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor: vestíos de humildad, de benignidad, de mansedumbre. Y Jesús dijo: tomen mi yugo, que yo soy manso y humilde. Soy manso y humilde. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, hay una gran esperanza. Tenemos mucho que ganar, porque en nosotros está el manso y humilde, y significa
que tenemos toda la oportunidad de vivir con esa característica en nuestra vida. Padre Santo, en este momento te doy gracias por tu palabra y gracias por el pueblo, Padre, que puso mucha atención a esta palabra. Te suplico, por favor, que esta enseñanza sea grabada a sus corazones, que sea cincelada en sus corazones, y cuando el enemigo quiera hacer desastres en su vida con el orgullo, la altivez, la arrogancia y la autosuficiencia, ellos pueden recordar que hay una palabra, una enseñanza en contra de esta actitud. Espíritu Santo, ayuda, mis hermanos, ayuda. Cuando el enemigo los quiere tentar, fortalécelos y puedan recordar que tú has enseñado de que se vistan de humildad. Gracias, Espíritu Santo. Repite conmigo así con su mano levantada. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque estás en mi corazón y tú eres manso y humilde. Que tengo la oportunidad de crecer y caminar como un discípulo siguiendo tu ejemplo, siendo manso y humilde. También dice tu palabra que me vista de humildad y de mansedumbre. Espíritu Santo, ayúdame cada día a vestirme de humildad y de mansedumbre. Y echo fuera, renuncio toda especie de orgullo, de altivez y de autosuficiencia. Yo quiero confiar en ti todos los días, aún en los detalles mínimos. Yo quiero confiar en ti. Espíritu Santo, muchas gracias porque estás conmigo. Te amo con todo mi corazón. Amén. Amén. Digan amén fuertemente.